En este video se explicarán dos metodologías para descomponer vectores. La primera de ellas será una metodología gráfica. Para explicar esta metodología, vamos a tomar como ejemplo una radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado que llega a la superficie de la Tierra con una inclinación de 60 grados. Al ser una metodología gráfica, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una escala de representación. En este caso, la escala de representación que vamos a tomar será de 1 centímetro igual a 100 vatios por metro cuadrado. Es decir que cada centímetro que se dibuje sobre el papel estarán representando 100 vatios por metro cuadrado. Una vez determinada la escala de representación, tenemos que hacer una regla de 3 simples para saber cuántos centímetros tengo que dibujar en el papel para poder expresar la magnitud que quiero representar. En este caso es una radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Cómo se haría esta regla de 3 simple? Simplemente lo que tenemos que hacer es poner 100 vatios por metro cuadrado representan 1 centímetro del dibujo. Por lo tanto, 1000 vatios por metro cuadrado van a representar una cantidad que va a salir de multiplicar 1000 por 1 y dividirlo en 100. Una vez que nosotros resolvamos todas estas operaciones, obtendremos como resultado 10 centímetros. Estos 10 centímetros serán los que en el dibujo que nosotros realicemos estarán representando los 1000 vatios por metro cuadrado de la radiación solar incidente. ¿Cómo haremos esta representación? Lo primero que tenemos que hacer para poder representarlo es dibujar una línea horizontal, que en el caso de esta diapositiva está dibujada con líneas de trazo. En esa línea horizontal marcamos un punto cualquiera que nosotros le vamos a llamar A y vamos a dibujar un ángulo de 60 grados que corresponde al ángulo con que la radiación solar está incidiendo en ese lugar. Una vez que tengamos dibujado ese ángulo, podremos trazar una línea inclinada que nos va a indicar la dirección de la radiación solar incidente. Hecho esto, sobre la línea que acabamos de dibujar, podremos dibujar otra línea cuya longitud va a ser igual a 10 centímetros. Al ser igual a 10 centímetros y estar representada en la escala que nosotros hemos adoptado, en la cual cada centímetro representa a 100 vatios por metro cuadrado, esa longitud de 10 centímetros van a representar los 1000 vatios por metro cuadrado de la radiación solar con la que estamos trabajando. Además de eso, donde termina el vector que la está representando, tenemos que hacer una flecha que indica el sentido de ese vector. Recordemos que estamos trabajando con magnitudes vectoriales y por lo tanto esas magnitudes vectoriales tienen una dirección, tienen un módulo, que en este caso son 1000 vatios por metro cuadrado, y tienen un sentido, que está representado justamente por la flecha que aparece donde termina el vector R. A donde comienza el vector R le vamos a llamar el punto B. Por ese punto B justamente vamos a trazar una línea vertical hasta cortar a la línea horizontal que hicimos al principio. Justo en el punto donde se cortan esas dos líneas vamos a determinar un nuevo punto que será el punto C. Ahora, en estas condiciones, ya podemos empezar a representar las componentes vertical y horizontal del vector R. Por ejemplo, la que figura ahí en celeste sería la radiación vertical que va desde el punto B al punto C. Por otro lado,
en naranja está representada la radiación horizontal y la misma va desde el punto C a el punto A. Las flechas que están representadas en cada uno de esos dos vectores representan el sentido de cada uno de ellos. Ya tenemos representado así las dos componentes, la vertical y horizontal, de la radiación inclinada que originalmente teníamos como dato. Sin embargo, todavía no sabemos cuánto vale ni RB ni RH. Para saber el valor, faltan hacer dos pasos. El primero de ellos que tenemos que realizar es medir. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la distancia que existe entre el punto B y el punto C. Esto nos dará un valor en centímetros, que en este caso son 8,6 centímetros. Para saber el valor de la radiación RB en vatios sobre metros cuadrados, lo que nos queda hacer es multiplicar esos 8,6 centímetros por la escala adoptada, que en este caso son 100 vatios por metros cuadrados. Es decir que tendríamos que poner 8,6 centímetros por 100 vatios metros cuadrados centímetros, que nos dará un valor de 860 vatios metros cuadrados. Ese valor corresponde a RB, es decir que RB en este caso vale 860 vatios por metros cuadrados. De la misma manera, para conocer el valor de RH es necesario primero medirlo y obtendremos un valor en centímetros. En este caso, el valor en centímetros de RH es igual a 5. Del mismo modo que hicimos anteriormente, lo que tenemos que hacer ahora para saber el valor en vatios por metros cuadrados de RH es multiplicar los 5 centímetros por los 100 vatios por metro cuadrado que representa la escala gráfica que elegimos y nos dará un resultado de 500 vatios por metro cuadrado. Es decir que en este caso RH vale 500 vatios sobre metros cuadrados. Vista la metodología gráfica, ahora pasaremos a ver la descomposición de vectores con una resolución analítica. Para explicar la metodología analítica para descomponer vectores, utilizaremos el mismo ejemplo que utilizamos en el caso anterior. Es decir, tomaremos un valor de radiación de 1000 vatios sobre metros cuadrados con un ángulo de inclinación de 60 grados. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un vector representativo de la radiación solar de 1000 vatios. Ahora ya no interesa la escala porque es una resolución analítica. Luego componemos nuestro triángulo con las componentes RB y RH. Y también es necesario indicar cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar, que en este caso es de 60 grados. Una vez hecho esto, queda definido nuestro triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque uno de los ángulos es igual a 90 grados. Una vez definido nuestro triángulo, podríamos empezar a plantear las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas nos indican que el seno de un ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de catetos? El cateto opuesto en este caso sería RB, porque es el que está enfrentado con el ángulo de 60 grados, que es el que con el que nosotros vamos a trabajar. El cateto adyacente sería el que está a la par del ángulo con el que vamos a trabajar, es decir, en este caso RH. Y por último, el R, que figura marcado en verde en el esquema, es la hipotenusa, ya que está enfrentada
con el ángulo de 90 grados que forman entre sí RB y RH. Si nosotros queremos calcular RB, tendríamos que utilizar la ecuación que nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, ya que conocemos la hipotenusa y nos quedaría como incógnita el cateto opuesto. En este caso, entonces, tendríamos que utilizar la ecuación del seno de alfa. El seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto opuesto se denomina RB y la hipotenusa R. Es decir, lo único que se hace de un paso al otro es reemplazar por los nombres que nosotros le dimos, en este caso al cateto opuesto y a la hipotenusa. Reemplazamos los datos que tenemos, reemplazamos el alfa por los 60 grados, el R por los 1000 y nos queda la siguiente ecuación con una sola incógnita, que en este caso sería RB. Despejamos de aquí, si el 1000 está dividiendo, pasa al otro término multiplicando. Nos quedaría la siguiente ecuación: 1000 por el seno de 60 es igual a RB, que es lo mismo escribirla de esta manera: RB es igual a 1000 por el seno de 60 grados. A continuación, lo único que tenemos que hacer es resolver las operaciones que están marcadas ahí. El seno de 60 vale 0,866. Es decir que RB va a ser igual a 1000 por 0,866, que nos va a dar como resultado que RB es igual a 866 vatios sobre metros cuadrados. De la misma manera, ahora queremos calcular RH, es decir, nos tendríamos que plantear las ecuaciones trigonométricas y de esas tres ecuaciones que planteamos ahí, seno, coseno o tangente, elegir la que relaciona, en este caso, el cateto adyacente, que nosotros le denominamos RH, con la hipotenusa. Es decir que en este caso nos quedaría la ecuación de coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso de nuestro triángulo, el cateto adyacente se llama RH, mientras que la hipotenusa R. A continuación reemplazamos los valores que conocemos, R por 1000 y el alfa por 60, con lo que nos quedaría la ecuación escrita de la siguiente manera: coseno de 60 grados es igual a RH sobre 1000. Ahora tenemos que despejar nuestra incógnita, que en este caso es RH. Como el 1000 está dividiendo, pasa al otro término multiplicando. Con lo que nos quedaría nuestra ecuación escrita de la siguiente manera: 1000 por el coseno de 60 es igual a RH, que lo podemos escribir sin ningún problema de la manera que está escrito ahí: RH es igual a 1000 por el coseno de 60. Resolvemos el coseno de 60, que en este caso nos da 0,50, y por último multiplicamos por 1000 para obtener el resultado final de RH igual a 500 vatios sobre metros cuadrados. En este video se explicaron dos metodologías de descomposición de vectores. Una de ellas era una metodología analítica, mientras que la otra una metodología gráfica. Recordemos que en la resolución gráfica lo primero que hay que hacer es adoptar una escala, y esa escala nos va a servir para representar nuestros vectores, en este caso R, que era el valor original que teníamos, y la descomposición en RB y RH. Para conocer los valores de RB y RH, que eran justamente las incógnitas y los valores buscados, teníamos primero que medir para obtener un valor en centímetros que luego era multiplicado por la escala adoptada, y de esa forma podríamos determinar el valor de la radiación vertical y la radiación horizontal en vatios sobre metros cuadrados.
En el caso de la resolución analítica, lo primero que teníamos que hacer era dibujar un esquema. Aquí ya no importaba la escala, simplemente era orientativo para luego poder aplicar las ecuaciones trigonométricas, es decir, seno, coseno o tangente, y de esa manera elegir la que corresponde según el valor que queremos calcular.